tal? ¿Cómo están? Justicia. ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Antauro Humala ya no será candidato presidencial. Dentro de todo, la semana para la política ha sido positiva. Vamos a hablar de eso. Además de que el Congreso de la República aprobó, como era lógico, que ingresen Fuerzas Armadas de Estados Unidos para la cumbre del APEC. Pero vamos primero con lo que pasó con Antauro Humala. El Poder Judicial declaró ilegal el partido Antauro, no a Antauro Humala, y eso lo vamos a diferenciar ahora y lo voy a explicar. La Sala Suprema Constitucional declaró, recuerdan que en un video anterior les había dicho que estaba pendiente la respuesta del Poder Judicial, ya, la Sala Suprema Constitucional declaró ilegal a la partido, pero acá no le vamos a decir partido, nos mantenemos firmes en eso, es una organización política radical y la han declarado ilegal. En julio pasado, la Fiscalía de la Nación presentó este pedido con los argumentos de que representa un discurso de odio y está dirigida a promover atentados contra la integridad de las personas y la exclusión de las mismas. Se ha declarado ilegal a esta organización básicamente por este tipo de ideales y por los vínculos que mantenía con Antauro Humala. Porque hay que diferenciar que en lo legal, en lo oficial, en lo electoral, Antauro, la Asociación Nacional de Trabajadores, Obreros y no sé qué otras cosas más, es una organización política radical y Antauro Humala es una persona que podía ser candidato. Antauro Humala no se registró como uno de los líderes fundadores del partido Antauro, aunque este partido tenía su nombre y en uno de los logos del partido, porque tenía un montón, estaba la cara de Antauro Humala. Este cuentazo nos lo quiso vender Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, diciendo que no tenía nada que ver el partido que se llamaba Antauro con Antauro Humala, que legalmente, pues, lamentablemente Antauro nos la quiso hacer, nos la quiso vender, quiso que nos las comiéramos, pero no fue así. Antauro Humala es miembro del partido Antauro y eso lo posibilita, o en este caso le daba la posibilidad de ser su candidato presidencial y así iba a ser, porque Antauro, sin Antauro Humala, es una organización de unos rojos más, o sea, nadie los conoce, nadie votaría por ellos. Por los vínculos que tenía esta organización con Antauro Humala, porque proclamaban, propalaban y exponían sus mismas ideas radicales de asesinar gente, expulsar extranjeros, nacionalizar empresas, estatizar los medios y todo ese tipo de idioteces que proponía Antauro Humala, es que la Fiscalía de la Nación presenta una tacha, por así decirlo, y ahora el Poder Judicial la ha aprobado y se disuelve el partido Antauro. Se ordenó el cierre de los locales y todo eso. Básicamente por lo que les mencionaba, por propalar, por proclamar esas ideas antidemocráticas, anticonstitucionales, delincuentes y violentas que repetía como loquito el asesino de policías Antauro Humala. Ahora, este tribunal ordenó también que se le quite la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces ahora, de ser 37 los partidos inscritos ya, van a ser 36, uno menos. Y vaya que es uno de los peligrosos menos. Ahora, la pregunta que surge entonces es, ¿Antauro podrá postular? Vamos a hacer acá la diferencia. Se ha declarado ilegal, se ha disuelto a la organización Antauro. No se ha afectado la condición de sus integrantes. Por ejemplo, la propia Fiscalía, dentro de sus pedidos, tenía que se inhabiliten a todos los que habían firmado esta planilla, a todos los que eran miembros de este partido, porque obviamente se trata de personas que se familiarizan, que se vinculan, que simpatizan con estas ideas radicales, violentas y enfermas que propala el fumón, porque eso es un fumón y lo ha declarado varias veces de Antauro Humala. Al final, el Poder Judicial no acató este pedido, cosa que, bueno, era también lógica porque, lamentablemente, que se entienda bien esto, por favor, toda persona tiene derecho a postular. Entonces, no se ha inhabilitado a los miembros del partido, dentro de los cuales está Antauro Humala. ¿Antauro Humala podrá postular a la presidencia? No, ya no puede, porque las inscripciones de los partidos ya se cerraron. Y si se cerraron, todos los miembros que estaban inscritos
son los que pueden postular. Ya no se puede añadir nadie más para postular de presidencia. Lo que puede pasar, y acá está lo peligroso, es que otras organizaciones políticas, y vaya que hay varias que simpatizaban con este delincuente, puedan invitarlo para aspirar al Congreso bicameral que se va a elegir en este 2026 de senadores y diputados. Entonces cabe la posibilidad, porque Antauro Humala sigue vivo en la política, pero su organización que lo iba a hacer presidenciable ya se ha disuelto. O sea, Antauro ya no puede ser candidato presidencial, pero puede postular a otros cargos públicos. Lo que se debió haber hecho es inhabilitar a este fumón de la política, tal como está Martín Vizcarra. Pero bueno, esperemos que eso pueda suceder en algún momento, porque una persona así, sentenciada por delitos graves, por ley no puede postular. Solamente en la cabecita retorcida de Jorge Luis Salas Arenas sí podía postular a la presidencia. En los últimos días, como una especie de intentona por salvar su pellejo, la organización política radical Antauro quiso desligarse, quiso separarse, desvincularse de Antauro por algunas alianzas que estaba haciendo Antauro con los caviares, que esto no le estaba gustando a su organización radical, pero el tipo no es tonto y se estaba aliando con los que tienen el control del sistema electoral y de la prensa prácticamente, los caviares. Esto no les gustó y querían retirarlo, pero al final no se terminaron decidiendo. Como les decía al principio, la organización Antauro, sin Antauro Humala, es solo un grupo de resentidos rojetes más. O sea, nadie los conoce. Pasarán en el anonimato por el resto de sus vidas sin Antauro Humala. Para cerrar con el tema de Antauro Humala, hubo una noticia bastante polémica que se reunió con Luz Pacheco. El 21 de octubre, Antauro Humala sostuvo una reunión con la señora Luz Pacheco. ¿Quién es Luz Pacheco? Presidente del Tribunal Constitucional, ente que es el máximo intérprete de la Constitución. Según la abogada de Antauro, la reunión fue para ver un habeas corpus que está en trámite hace tiempo con respecto a una revisión que no fue tramitada en la Corte Suprema, o sea, para ver el asunto de la inhabilitación de su partido. Básicamente para eso se habían reunido. Luz Pacheco respondió en RPP que, como todo ciudadano con un proceso así tiene derecho a ser recibido, ella aceptó la reunión, cosa que, bueno, es normal, ¿no? Acá hay que diferenciar entre si se pueden reunir o no. La pregunta, por ende, es, ¿podían reunirse? La respuesta es que sí. Por más que algunas cosas se vean mal, suenen mal o parezcan estar mal, no es nada ilegal. O sea, sí podía recibirlo. Pero hay una polémica. El tema es que Luz Pacheco recibió literalmente a un tipo que dice que va a desobedecer la Constitución. La presidenta y el máximo intérprete de la Constitución que tenemos nosotros recibió a un tipo que dice que la va a desconocer, que no la va a obedecer y que la va a abolir. Ahí está la polémica. Luz Pacheco pudo haber optado por la postura de no recibirlo, porque se trata de un tipo que propala ideas antidemocráticas, anticonstitucionales, violentas, enfermas y todo lo demás. Pero se dio la reunión. Podían reunirse, pero no se ve bien. No se vio bien, ha sido bastante cuestionable y ha empezado a ser bastante cuestionable el papel de lo que aparentemente era Luz Pacheco a lo que se está mostrando que es. Luego vamos a tener que hablar de eso en otro video. Claro que, valgan verdades, de poco le sirvió esta reunión porque al final del día se ordenó la disolución, la ilegalidad de la agrupación radical, felizmente, de esta agrupación radical Antauro. Por eso es que le digo que en política ha sido una buena semana y al final del video vamos a analizar el porqué. Tenemos que hablar de otra nota que ayer marcó el tenor del día, que es que el Congreso lógicamente aprobó el ingreso de Fuerzas Armadas americanas para los días en los que se realizará la cumbre del APEC. El Congreso aprobó el ingreso de 600 militares y su armamento para brindar, como dice el documento de ciento y tantas páginas, apoyo administrativo, logístico y de seguridad durante la cumbre del APEC. Hay una lista de cosas, armamento que va a llegar. Es la siguiente: 2 aviones Boeing 747, 4 helicópteros Black Hawk MH-60, un sistema administrador de datos General Electric, un General Electric de repuesto, equipos aéreos menores de apoyo, 4 aviones de alerta E3G, 4 aviones tanqueros KC-135, 160 fusiles M4, 40 pistolas Glock 19, 20 pistolas Beretta M9, 19 y 12, pistolas M18, M17, 36 pistolas Sig Sauer P320, 18 escopetas Remington, 4 fusiles de francotirador, 6 ametralladoras,
M249 SAO, 6 mini ametralladoras Dilion 7.62 milímetros, 48 iluminadores infrarrojos, 4 canes militares, 2 equipos especiales de desactivación de explosivos, un equipo de evacuación médica, 10 camiones de recarga de combustible y equipos de comunicación para los 600 efectivos de las Fuerzas Armadas que van a ingresar, que son parte del Ejército, de la Infantería, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Van a estar en 3 ciudades del Perú: Lima, Pisco y Chiclayo. Recordemos que esta aprobación se da en respuesta a un pedido del propio Ejecutivo a través del ministro del Premier, Gustavo Adrián Sen. Se pide que estos efectivos, y se autoriza entonces que esos efectivos estén en el país del 4 al 24 de noviembre, días en los que se realizará la cumbre del APEC. Ahora, surge acá una polémica, ¿ya? Varios comentaristas, políticos, propios congresistas han estado diciendo básicamente esto, mira, que aprobando que ingresen las Fuerzas Armadas Americanas, se estaría demostrando la incapacidad funcional e institucional de nuestras fuerzas de seguridad interna. Lo cual es completamente cierto, o sea, es pura lógica. Nuestras fuerzas de defensa, de seguridad, no pueden protegernos y van a proteger a autoridades de alto rango que van a venir del extranjero. No hay congruencia, ¿no? Entonces era lo lógico que para que se dé la cumbre del APEC se apruebe que vengan fuerzas de protección, fuerzas de seguridad del extranjero. Y esto es algo normal. Averigüen ustedes, cada vez que se realiza la cumbre del APEC en algún otro país, este país tiene que cumplir con el protocolo de seguridad extranjero, aprobando que ingresen fuerzas armadas extranjeras a su territorio. Es lo que va a suceder ahora, es algo normal, ¿ok? Y más aún en esta situación en la que se ve que nuestras propias fuerzas no nos pueden cuidar nosotros, por lo que sea, pero es la verdad, tiene que entrar fuerza extranjera. Ahora, ¿por qué? Muy probablemente venga Joe Biden, muy probablemente, todavía no se confirma su asistencia, pero para que pueda venir Joe Biden, tienen que darse las condiciones de seguridad apropiadas para que esto suceda. Y les dejo acá la capsulita. Es necesario que venga Joe Biden. Esto les adelanto. El lunes vamos a hablar en sí de qué es el APEC, qué es la cumbre del APEC, por qué es importante que se dé, por qué no debería darse, por qué tienen que venir militares extranjeros, por qué tiene que venir Biden, por qué va a venir Xi Jinping. De eso vamos a estar hablando el día lunes. Así las cosas, al principio del video les decía que fue una semana para la política, en cuanto a retrospectiva y prospectiva, bastante positiva, porque al inicio de la semana se disolvió otra organización política radical, el Movadef. Y ahora se ha disuelto, se ha desbaratado la organización política radical Antauro. 2 organizaciones políticas radicales que buscaban llegar al poder usando el sistema democrático para, llegando al poder, instaurar, me atrevería a decir, imponer sus ideas radicales, retorcidas y tontas, abiertamente antidemocráticas. Entonces ha sido una semana positiva en ese aspecto, en cuanto a la retrospectiva y prospectiva de la política, porque nos liberamos de 2 organizaciones que atentan contra la democracia. Y si tan democráticos nos creemos, tenemos que proteger la democracia. Y en este caso quien lo ha hecho es la justicia. Pero, como señala hoy Diario El Comercio en su editorial, no podemos dormirnos. Hay otros partiditos políticos, hay otras organizaciones políticas que también son radicales y están llenas de resentidos, que simpatizan con este tipo de ideologías. Por ejemplo, Roberto Sánchez, el líder de Juntos por el Perú, el partido que llevó a Verónica Mendoza en la anterior elección y que tiene ahora congresistas ya. Ese tipo estuvo así de hacer una alianza con Antauro Humala. Y si alguien invita a Antauro Humala a participar en las elecciones para algún puesto en el Congreso, lo firmo acá, va a ser Juntos por el Perú de Roberto Sánchez. Otro partido o persona o líder, Verónica Mendoza con su Nuevo Perú por el Buen Vivir, algo así, no es capaz de condenar los actos terroristas. Entonces son personas que se familiarizan, que simpatizan con este tipo de personajes, con este tipo de agrupaciones. Y por ende lo que dice el Diario del Comercio es importante. No podemos dormirnos. Les recuerdo, el partido Antauro ha sido eliminado. Antauro Humala como personaje en la política sigue
vivo y podría tener aspiraciones políticas para este 2026. Tengamos mucho cuidado. No seamos estúpidos como en el 2021.